A un año de que comenzara la inoculación masiva contra el COVID-19, el ISP validó el uso de emergencia de la vacuna del laboratorio Moderna a partir de los 12 años. Vamos a conversar al respecto con Alexis Kalergis, académico de la Universidad Católica y director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Felicitaciones por su programa y saludar a la audiencia que nos escucha. Muchas gracias por su tiempo. Obviamente que hemos estado muy interesados de todo este proceso de vacunación cuando llevamos por la cuarta dosis y además cuando se va aprobando también, ¿no?, el uso de nuevas vacunas y sobre todo en este caso que estamos hablando de niños y la importancia, por ejemplo, de que se retomen definitivamente las clases presenciales, ¿no? Claro, es importante destacar, Claudia, que una de las instituciones que ha estado muy presente y activa durante la pandemia en la ciencia a nivel internacional y desde Chile hemos estado muy conectados trabajando también en la investigación científica conducente al desarrollo de vacunas seguras y efectivas contra COVID-19. Si usted recuerda, en 2020, cuando la preocupación era si habría alguna vez una vacuna y ahora tenemos la séptima vacuna que ha sido aprobada para uso de emergencia en nuestro país, lo que es claramente muy positivo porque genera una diversidad de opciones en términos de estrategias de vacunación. Y hemos visto que los países que han avanzado en la vacunación a nivel internacional y también el nuestro, donde estamos con una cobertura cercana al 90% de personas que recibieron su esquema completo de vacunación, cerca del 70% con dosis de refuerzo. Esos países han mostrado cifras de la pandemia que son más bien favorables, a pesar de la circulación de distintas variantes. Nos tocó a nosotros verlo con la variante Gamma, luego la variante Delta, y ahora estamos, por supuesto, muy expectantes de lo que está ocurriendo con esta nueva variante de preocupación que es Omicron. Pero efectivamente, hace un año, hace un año llegaron los primeros cargamentos de la vacuna Sinovac que se lograron justamente gracias a la colaboración científica, el trabajo asociativo que se da entre científicos y científicas en diferentes países. Y nosotros desde Chile hemos aportado con conocimiento científico en torno a esa vacuna en particular, en términos de seguridad y de inmunidad. Claro. Disculpe que la interrumpí. No, es que en ese sentido la Universidad Católica realizó un trabajo bien importante, ¿no? Aportes en esta materia donde, usted lo decía y hay que destacarlo, el mundo científico en Chile demostró la importancia que tiene y también lo relevante que es que se apoye al mundo científico y se vaya aportando también en este tema. Sin duda, el trabajo científico es el que conduce principalmente a las herramientas que luego se traducen en políticas públicas, como el caso, por ejemplo, de la vacunación, que ha demostrado ser una política pública de salud muy importante para la pandemia. Pero también hay otras herramientas, como el caso del seguimiento de los casos, el testeo, la trazabilidad, el aislamiento. Hemos sido también en Chile bastante activo en términos, por ejemplo, de diagnóstico, y también los diagnósticos tienen un fundamento científico, el seguimiento de los casos, la definición de, por ejemplo, la necesidad de confinamiento, son resultados de análisis científico, el seguimiento, por ejemplo, a nivel poblacional de la efectividad de las vacunas. Los datos de efectividad poblacional que hemos obtenido tanto en la vacunación en adultos como en niños y niñas son bastante alentadores, y son resultados también de trabajo científico que respalda la importancia que tiene la vacunación. Sin embargo, estamos en una situación de bastante preocupación, con niveles de casos que son récord durante la pandemia. Afortunadamente hemos visto que la inmunidad poblacional que ha generado la vacunación es principalmente la responsable de que mientras la curva de casos sube de manera exponencial, las hospitalizaciones y el requerimiento de UCI probablemente va a ir aumentando también porque hay más casos, pero la pendiente de esa curva de aumento es menor.
y eso radica justamente en el efecto de la vacuna. Como doctor en microbiología, ¿usted nos podría, no sé, explicar? La verdad es que acá todavía hay mucho que se desconoce, no sabemos cómo se va a seguir comportando el virus, pero hay quienes dicen que este sería el principio del fin de la pandemia, bueno, por la cantidad de población inoculada o que ya estuvo infectada y que tendría anticuerpos. Pero ¿por qué se puede, o sea, en qué se basan para esta conjetura si también podríamos pensar que hay países obviamente que no tienen vacunaciones exitosas, como es el caso nuestro, y donde se siguen infectando personas y por ende se pueden seguir desarrollando variantes que eventualmente podrían ser peores, ¿no? Que esta quizá más contagiosa, sabemos que está súper contagiosa, o que genere una sintomatología más grave? Usted lo dijo perfectamente, Claudia. Yo creo que todavía nos queda mucho terreno por recorrer, mucho camino por avanzar en términos de comprender a este microbio. Hemos visto la inmensidad de algo microscópico, ¿verdad? Hemos visto cómo ha golpeado no solamente la salud, la educación, el impacto de la educación lo estamos viendo y lo vamos a ver por muchos años, la economía, también salud mental. Entonces ha sido un microbio bastante dañino y tenemos que conjugar el mensaje de vacunarse, ¿verdad? Porque las vacunas han demostrado su seguridad y efectividad en nuestro país y en otros países, pero también el mensaje de la equidad de la vacunación, porque mientras hayan, como usted muy bien decía, regiones, territorios, naciones donde el avance de la vacunación es muy lento, no solamente las personas que viven en esos países están más expuestos a enfermarse, sino que también son fuentes para la generación de nuevas variantes que nos pueden poner en situaciones complejas como lo está haciendo actualmente Omicron. Y de esa manera el concepto de vacunación equitativa también involucra un trabajo multilateral que debería ser impulsado por agencias y organizaciones como la OMS, por ejemplo, en términos de promover una distribución planetaria de la vacunación de manera más equitativa. Es importante que desde Chile avancemos apoyemos ese proceso. Iniciativas como la que están liderando entre la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Antofagasta y la Austral, de poder recuperar en Chile las capacidades de manufactura de vacunas, van en la dirección no solamente de que en un futuro podamos embarcar aviones en nuestro país para, así como vimos hace un año, aterrizaje en nuestro país de aviones con vacunas, en un futuro cercano poder embarcarlos en nuestro aeropuerto y distribuir vacunas en todo nuestro territorio y a otros países, porque claramente el déficit de vacunas en algunos países se ha notado mucho. Ahora, en el escenario actual, porque no sabemos efectivamente qué es lo que va a pasar, ahora estamos hablando de una cuarta dosis que ya se puso en marcha. ¿Podríamos pensar que nos vamos a empezar a vacunar una vez al año o que en definitiva vamos a tener que mantener estos mismos intervalos de tiempo entre vacuna y vacuna para mantener la inmunidad, quiero decir? Inmunidad. Bueno, nosotros en el estudio que estamos haciendo pudimos observar que luego, y lo comunicamos tempranamente, luego del esquema de 2 dosis, a los 6 meses después de la primera dosis, hay una baja importante de anticuerpos y células. Y por eso recomendamos tempranamente el considerar una eventual necesidad de una dosis de refuerzo. Luego de la dosis de refuerzo que se aplicó en nuestro estudio, hemos también medido y cuantificado la respuesta inmune, la inmunidad, como usted dice, y hemos observado que luego del refuerzo la inmunidad es incluso mayor que después de las 2 primeras dosis, y esa inmunidad dura más tiempo. Así que lo más probable, y nuestra recomendación va a ser probablemente que después de esta cuarta dosis haya un distanciamiento hacia lo que podría ser un nuevo refuerzo de la inmunidad, porque justamente el primer esquema, la dosis de refuerzo, la primera dosis de refuerzo, la segunda dosis de refuerzo han ido no solamente aumentando los niveles de inmunidad y protección, sino que también hacerlos durar por más tiempo. Entonces, prontamente vamos a enviar un artículo a publicación con esos datos. Obviamente lo vamos a compartir con la autoridad sanitaria, la autoridad regulatoria de nuestro país, que es el Instituto de Salud Pública, a fin de que
podamos aportar a la decisión de que quizás dosis posteriores tengan una mayor separación de la dosis anterior, que sería la cuarta. Claro. Porque la inmunidad se ha ido fortaleciendo y vemos que dura por más tiempo. Ahora, estos microorganismos son inteligentes al nivel de, por ejemplo, adecuarse a este nuevo ambiente que es en general de inmunidad y hacerse más fuertes, o sea, todo lo contrario que hacerse buena persona, como escuchamos una vez de un ministro de Salud, y ser más resistente para contagiarnos de todas maneras, a pesar de que, claro, con las vacunas actuales también nos podemos contagiar, ¿no? Pero ser más resistentes a las vacunas. Claro, el microorganismo se va adaptando a las condiciones, ¿verdad? Al individuo o al hospedero. Los seres humanos somos el hospedero que alojamos a este virus. Para darle un ejemplo bien concreto, cuando la vacunación avanzó en países como Israel, Estados Unidos y nuestro país en población adulta, entonces la población adulta estaba inmunizada, protegida, era menos susceptible a que el virus se replicara, se multiplicase en personas vacunadas. Empezamos a ver un aumento en los casos de enfermedad en población pediátrica. Eso fue bien impresionante en Israel, en Estados Unidos y también en nuestro país. Entonces, por eso es que el año pasado iniciamos un estudio científico clínico en población pediátrica que fue un elemento que condujo además a la aprobación de la vacuna en nuestro país. Hemos visto que la efectividad de la vacunación en la población pediátrica ha sido bastante alta, cerca del 75%. Hace un par de semanas atrás, los datos de nuestro estudio y la información de los análisis de efectividad hechas por el Ministerio de Salud de Chile, más el estudio científico que estamos desarrollando en la Católica con otras universidades, fue presentado a Anvisa, que es la agencia regulatoria en Brasil, y condujo a la aprobación de esa vacuna para una de las poblaciones infantiles más grandes del continente, que no tenía hasta hace un par de semanas atrás, no tenían vacunas para uso masivo, y esa vacunación está avanzando. Entonces, en la medida que la población está vacunada, el virus se va quedando sin opciones, ¿verdad?, de infección, de diseminación, y por eso es que va generando estas variantes. Las variantes justamente tienen como estrategia el escape de la inmunidad, y eso lo podemos enfrentar mediante el refuerzo de inmunidad con dosis adicionales de la vacuna. Entonces, es una suerte de adaptación del virus mediante cambio, pero en la medida que la población esté vacunada y reforzada de su inmunidad, el virus se va a ir quedando con menos opciones de circulación y va a ir no sabemos cuánto tiempo, pero eventualmente transformándose en un virus respiratorio como los otros virus que tenemos, influenza, virus sincicial, que no causan estas pandemias, pero que sí son de cuidado. Sí. Ahora, bueno, imaginamos que las vacunas se han ido perfeccionando desde que tuvimos las primeras vacunas para su uso de emergencia hasta ahora. Imagino yo, se van desarrollando también, obviamente, estos preparados para hacerlos más resistentes quizá, para ir eliminando quizá efectos adversos, aunque lo sabemos, no son preocupantes. ¿Qué tan importante es que se vacunen los niños también? Y quería preguntarle si es que esta vacuna es compatible o no con la de la influenza, porque hay personas que se vacunaron contra la influenza el año pasado y que por estar vacunados contra la influenza tuvieron que esperar para poder aplicarse la primera dosis del COVID. Bueno, Claudia, primero la vacunación infantil es clave. Por lo que le comentaba anteriormente, los países que empezaron a vacunar a población adulta vieron aumento en la tasa de enfermedad en población infantil, y el inicio de la vacunación, como el caso de nuestro país, condujo a la protección de niños y niñas, haciéndolos menos susceptibles a enfermarse. Sabemos que las vacunas no pueden impedir que nos contagiemos, así que definitivamente es muy importante, y por eso es que en Brasil las sociedades médicas, sociedades de inmunología, junto con la agencia regulatoria, nos solicitaron presentar los resultados de los estudios en Chile, y el hecho que esa población, que es la población pediátrica más grande creo que la más grande de Latinoamérica, haya empezado a vacunar ahora, es muy importante. Ahora, en relación a
los cambios que sufre el virus justamente, estos cambios son cambios que le dan al virus una mayor adaptación, pero al mismo tiempo esos cambios pueden causar que el virus disminuya la virulencia. Y por lo tanto hemos visto que esa ha sido la tendencia. Desde la cepa ancestral del coronavirus hasta Omicron ha habido una mayor contagiosidad, pero una tendencia a un virus más leve, pero todavía más severo que otras infecciones como por ejemplo influenza. Exacto. Ahora, en relación a la vacunación para otras enfermedades, nuestra recomendación siempre ha sido separarla. Yo creo que hay que estimular el sistema inmune de a poco, es decir, ir con vacunas de manera simultánea o muy cercana en el tiempo podría ser contraproducente, a no ser que se hagan estudios que comprueben lo contrario. Por lo tanto, la separación entre una vacuna, ya sea del Plan Nacional de Inmunización o en la campaña de influenza, de la vacunación con la vacuna coronavirus, yo creo que es recomendable. Hoy en día, sin duda, dadas las circunstancias que tenemos de circulación viral, es fundamental que las personas rezagadas, que son no pocas, ¿verdad?, puedan acceder a su esquema de vacunación o bien a su dosis de refuerzo, porque las tasas de circulación viral hoy día son muy altas a raíz de esta mayor contagiosidad que ha mostrado el virus, la variante Omicron. En relación al perfeccionamiento de las vacunas, creo que es muy importante que se vayan incorporando las versiones de las variantes en las vacunas. En esa dirección ha avanzado Pfizer, también Sinovac está trabajando en una versión Omicron de la vacuna. Nosotros, la Católica, que estamos haciendo una vacuna nacional para el coronavirus, también estamos incorporando los antígenos de Omicron. Por lo tanto, hay que ir adaptando las vacunas hacia las cepas variantes que están circulando en el territorio. Doctor, finalmente, ¿cuántos casos proyecta usted tomando en cuenta el comportamiento que tiene Omicron, la contagiosidad, por supuesto, que ha demostrado? Estamos en vacaciones, lo vimos el año pasado también, cuando volvimos de este permiso de vacaciones, en los 9.000 casos a los cuales llegamos en abril, que fueron el récord de toda la pandemia. Ahora lo hemos superado con creces, ¿no? Pero ¿cuál es la proyección que hace usted? Bueno, la proyección... Se han hecho varias proyecciones respecto a los números de casos. Es importante, yo diría, definir dos términos. Primero, que la población chilena está altamente vacunada y eso hace que el comportamiento del virus sea distinto a raíz de la alta tasa de vacunación. Y segundo, hay que reiterar el mensaje de riesgo. Este es un virus que se instaló por alguna razón la idea de que era menos virulento, pero la verdad es que bastante más complejo lo que puede ser el virus sincicial o un resfrío común o el mismo influenza. Por lo tanto, esos dos son elementos centrales. En términos del número de casos, se han proyectado diferentes números. Hay científicos que han indicado cerca de 45.000, se ha hablado también de cifras mayores que eso. Yo creo que va a ser alto, sin duda. Lo importante y lo que esperamos que ocurra es que ojalá la protección que induce la vacuna impida que esa alza enorme de casos se traduzca en un aumento demasiado alto de las hospitalizaciones y el requerimiento de camas UCI. Afortunadamente, con lo que llevamos a la fecha de la circulación de Omicron en nuestro país, con cifras récord, como usted dice, de casos, no se ha observado un aumento equivalente, proporcionalmente hablando, de hospitalizaciones y camas UCI, lo que da la señal de que la inmunidad que han entregado las vacunas que hemos ocupado en el país está funcionando, y por lo tanto el llamado es que las personas que no se han vacunado lo hagan lo antes posible. Muy bien, doctor Alexis Kalergis, académico de la Universidad Católica, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Como siempre, un gusto conversar con usted, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Claudia, que tenga un lindo día. Igual. Está bien. Gracias.